En primer lugar, agradecer este contacto internacional. Por mi parte, contento de compartir con toda la patria grande, con Venezuela, lo que está aconteciendo acá en Bolivia. Como responsable del Centro de Estudios Geopolíticos nuestro americano Chávez Kirchner, tengo a bien brindar este breve informe de lo que está pasando acá en Bolivia. Al margen de todo lo que ya se dijo, ¿no? Creo que es fundamental conocer y entender la construcción mediática, la construcción del sentido común en las sociedades. Tienen que ver mucho los políticos y tienen que ver mucho los medios de comunicación que construyen sentido común todos los días. En Bolivia se ha construido el sentido común fascistoide, avalando esta este autonombramiento de Yanine Áñez en contravención al artículo 161, 169 de la Constitución Política del Estado, que establece la prelación presidencial limitativa únicamente hasta presidencia de diputados, ¿no? Incumpliendo el quórum reglamentario correspondiente, avalado con una sentencia constitucional del 2001 cuando nuestra Constitución Política del Estado es del 2009, un sinfín de irregularidades. La legitimación del golpe de Estado acá en Bolivia. Mira, un ejemplo, la llaman en todos los medios presidenta constitucional. Falta que la llamen presidenta electa, siendo que la banda presidencial se la ha puesto un militar. Es el más claro hecho de que nadie, absolutamente nadie, más que unos cuantos diputados de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que además es una oposición minoritaria, ha votado por ella, ¿no? No tiene la más mínima representatividad social ni popular. Es más, tiene dos masacres a sus espaldas, la masacre de Sacaba y la masacre de Sencata. En fin, el hecho es de que recientemente se ha, mediante el Tribunal Constitucional Plurinacional y el órgano electoral plurinacional, tratado de legitimar la candidatura a la presidencia de Yanine Áñez, siendo que esta candidatura solamente se puede aplicar para autoridades electas. Ellos, me refiero al Tribunal Constitucional Plurinacional y al órgano electoral plurinacional, ya han interpretado que Yanine Áñez podría postularse a las próximas elecciones presidenciales y entonces estarían avalando lo que vendría a ser a ella como una presidenta electa, lo cual no lo es. Sobre esto se han manifestado diferentes facciones, tanto opositoras, de diferentes fuerzas políticas, como también desde el movimiento al socialismo. Voy a aprovechar los 30 segundos que me das para hablar de dos temas importantes. El primero de las relaciones internacionales que le preguntabas al colega. Hemos restablecido relaciones diplomáticas con los únicos dos estados del mundo que no han ratificado ningún tratado sobre derechos humanos, Estados Unidos e Israel. Eso demuestra la política injerencista internacional, lacaya que tenemos desde el Estado boliviano. El segundo punto, hemos despedido a 5,000 médicos formados en Cuba, que representaban 100,000 atenciones diarias, solamente por romper relaciones diplomáticas con Cuba, los médicos ELAM. Y bueno, sobre el pronóstico coincido contigo, creo que en una segunda vuelta, eventual segunda vuelta, fraccionadas todos los sectores de la oposición, pues podrían ganar estas elecciones y lo que le quedaría al movimiento al socialismo sería una mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, él más tiene el desafío de los mejores cuadros. Matías, en apenas 15 segundos. Se ha llegado a naturalizar la represión, se ha llegado a naturalizar el terrorismo de Estado, se ha llegado a naturalizar las violaciones flagrantes al derecho internacional público y lo justifican a través de, como lo mencionó en su cuenta oficial de Twitter el ministro de Gobierno, falta de coordinación y comunicación, cuando fue el ministro de Gobierno el que instruyó a la Policía Nacional a que detuvieran, por ejemplo, a un exministro que tenía salvoconducto. Un salvoconducto que en ninguna parte del mundo se viola, ya que es otorgado por el mismo Estado. Es decir, si se otorga el salvoconducto por el Estado boliviano,
el mismo Estado boliviano es el que debe encargarse de hacerlo cumplir. En este caso la Cancillería lo emitió y el Ministerio de Gobierno, a través del Ministro de Gobierno, se encargó de incumplirlo. Y lo justifican diciendo falta de comunicación y falta de coordinación. Ese es el nivel de nuestra política nacional e internacional, que ya parece ridícula y raya en la vergüenza internacional, ¿no? Más allá de ello, se ha secuestrado los documentos oficiales, en este caso la libreta de servicio militar del expresidente del presidente depuesto, mejor dicho, Evo Morales. Toda vez que todos estos personajes que están actualmente ejerciendo altas funciones en este gobierno de facto, pues no gozan de este documento. Un claro ejemplo es el ministro de Gobierno Arturo Murillo. No tiene libreta de servicio militar, por eso seguramente intenta robarle su libreta de servicio militar al presidente Evo Morales. Pero, como si se tratara de un chiste, y no lo es, la presidenta de facto Yanine Áñez emitió las siguientes declaraciones, y ustedes pueden comprobarlas a través del medio digital Herbol. Dijo: si yo no sé nada de economía, Samuel Doria Medina seguro que sí. Ese es el nivel de estupidez del gobierno actual de facto, de la presidenta actual de facto. Es el nivel de apología de la ignorancia. Pero no se puede esperar más de una señora y una presidenta que, cuando estaba en la Asamblea Legislativa como asambleísta, dijo: todo lo que sube baja, como dijo Einstein, sabiendo que la ley de la gravedad es atribuible a Isaac Newton. Esa es la apología de la ignorancia y la estupidez que estamos viviendo acá en Bolivia, y ciertamente todos los sectores denominados también pititas han sido de cierta forma engañados por todos estos personajes políticos que les han prometido, en esa lucha contra la tiranía, en esa lucha contra Evo Morales, que no se iban a presentar a las elecciones, que iban a respetar el mandato popular y demás. Pero existe también un divorcio entre estas organizaciones políticas que también fueron parte fundamental del golpe de Estado en Bolivia. Y miren, podemos también investigar e indagar lo que es Branko Marinkovic, el apellido de nuestra canciller Karen Longarik, el segundo apellido de nuestro ministro de gobierno, bueno, el ministro de gobierno de facto, Arturo Murillo Brijic. Ciertamente vivimos la vuelta del clasismo que deviene del apellido de migrantes croatas que se han encargado durante muchos años de manejar los hilos del país, desde lo empresarial, desde lo político, desde los grandes poderes que manejan un Estado, ¿no? A veces poderes ocultos que no nos damos cuenta y que se sobreponen a las estructuras y construyen superestructuras, ¿no? Creo que hay que estudiar e indagar fuertemente a estos personajes: Karen Longarik, Branko Marinkovic, Arturo Murillo Prijic, y nos daremos cuenta de la ligazón, de logia croata que tienen y que realizan en el Estado Plurinacional de Bolivia. Con eso únicamente quiero despedirme de todos ustedes, agradecer su sintonía y pues estaremos contactándonos en futuras ocasiones. Un abrazo gigante a toda la patria grande. Uno de los principios básicos del derecho internacional público es la diferenciación entre la política interna y la política exterior. En efecto, el límite de la política interna de un Estado, de un gobierno X o de un gobierno Y, termina cuando comienza la política exterior en defensa de los intereses nacionales ante el concierto internacional. En este caso, la defensa de las aguas del manantial del Silala ante la Corte Internacional de Justicia tras la demanda que realizó a este respecto la República de Chile. La canciller Karen Longarik no entiende este principio fundamental del derecho internacional público. En todos sus años de academia pareciera que no le han servido de nada para darse cuenta que en un comunicado oficial emitido por
la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia, no puedes referirte a un gobierno X o un gobierno Y. Tienes que referirte a la posición de tu Estado, al posicionamiento internacional que va a adoptar tu Estado. Karen Longarik ha rifado la estrategia jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia al emitir en un comunicado oficial de la Cancillería boliviana que parte de estas aguas pertenecen a Chile. Karen Longarik demuestra, una vez más, como en los peores tiempos de la diplomacia boliviana, el más puro entreguismo hacia los intereses extranjeros, hacia los intereses foráneos. Vergüenza tras vergüenza. Este naufragio de la Cancillería boliviana, perdidos, naufragados entre la política interna y los comunicados oficiales totalmente desacertados. Hola, ¿qué tal, amigos de la Patria Grande y de Venezuela? En especial, mandarles un caluroso abrazo revolucionario. La situación de Gustavo Torrico, asambleísta departamental por el Departamento de La Paz, ya se sabe que ha sido detenido, ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales pertinentes, que de independientes no tienen nada. Se le ha determinado una detención domiciliaria y además una fianza de 25.000 bolivianos por el solo hecho de expresar sus opiniones en una radio antes pro-gubernamental al gobierno de Evo Morales y ahora en clara sintonía con el actual gobierno de facto de Yanine Áñez, ¿no? Sus opiniones han sido consideradas como sediciosas, como incitadoras de la violencia y como terroristas. Esa es la justicia que tenemos acá en Bolivia. También un hecho de repercusión nacional e internacional es la observación de los candidatos a la presidencia, en este caso Luis Arce Catacora por parte del Movimiento Socialismo, con la salvedad que se soluciona de forma burocrática en una mañana, es un trámite personal que tiene que realizarlo él, y Evo Morales, que se le está observando su residencia permanente en el trópico de Cochabamba, que según normativa constitucional vigente debe ser de 2 años al menos, ¿no? Con esta figura estrictamente legal se trata de inhabilitar a Evo Morales su candidatura como candidato a primer senador por Cochabamba. La situación general del país pues es la misma que acontece a partir del golpe de estado de Yanine Áñez y del mando policial y militar acompañado de lo que se denominó Revolución Pititas, ¿no? Creo que no ha mejorado mucho la situación, sí ha tratado de ser normalizada de forma artificial por parte de la construcción mediática que han generado los medios hegemónicos de comunicación. Por ejemplo, las políticas sociales desarrolladas por el presidente Evo Morales, por el denominado proceso de cambio, están sufriendo alteraciones, están sufriendo también susceptibilidades en su aplicación. Se ha denunciado que el pago, por ejemplo, del bono Juana Zurduy sería suspendido, ¿no? Que en el ámbito de la salud, el dengue, que es una enfermedad que se ha tratado durante muchos años durante el gobierno de Evo Morales, ahora estaría alcanzando en una de las ciudades más importantes del país, como es Santa Cruz, 10.000 casos. Esto implica que no se están dando las políticas, o realizando, perdón, las políticas sociales de salud fundamental a los bolivianos. El gobierno de facto estaría más ocupado en la campaña política de Yanine Áñez que en dedicarse a temas estrictamente de salubridad en el ámbito de los bonos sociales, pero también en el ámbito de la salud. Los enfermos renales en Cochabamba, que es otra de las ciudades importantes de Bolivia, se han declarado en estado de emergencia. También el Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz ha anunciado que iba a cerrar progresivamente la atención en los turnos de la tarde a partir de este miércoles por falta de personal, según el director Omar Rodas. Esto ya demuestra que lo fundamental para este gobierno de facto no es pues la salud pública.
no había sido las políticas sociales que tanto decían cuando nosotros seamos gobierno las vamos a respetar. Lo que ellos están buscando es estrictamente el ordenamiento o el reordenamiento del sistema neoliberal, que es prácticamente deshumanizante, privado y que siempre ha suprimido todas las políticas sociales que lo que buscan es la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de determinado país. Esa es la situación que acontece actualmente en Bolivia. Y pues más allá de que los servicios básicos y los servicios públicos se han normalizado con esta salvedad de la salud pública y de los servicios más fundamentales, no pasamos, y eso hay que ser también claros, enfáticos, decirlo, es una situación, digamos, de escasez de productos de primera necesidad o escasez de comida o de alimentos, ¿no? Pero sí hay un ambiente de descontento social. El Tribunal Supremo Electoral no es un órgano independiente. Responde directamente al órgano ejecutivo. Es más, el señor presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ha sido designado por la presidenta de facto, Yanine Áñez. Se esperaba una decisión de esta magnitud. Es más, el momento de anunciar las inhabilitaciones y las modificaciones de las candidaturas, también dijeron, expresaron que iban a tomarse un tiempo para revisar otras posibles inhabilitaciones. Dentro de este periodo que tomaron para revisar, se encontraba precisamente el caso de Evo Morales y del ex canciller Diego Pari. Ahora hace efectiva esta decisión el Tribunal Supremo Electoral en vísperas de carnaval, para que precisamente existe un silencio de parte de las organizaciones sociales que están en Bolivia, enfocados y enfrascados en todo el andamiaje del carnaval, que es pues acá un acontecimiento cultural extraordinario. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral emite esta decisión política en un momento clave fundamental para que no haya la efectiva reacción social. Acá en Bolivia, el gobierno de la autoproclamada presidenta de facto, Yanine Áñez, ha demostrado una vez más en 3 últimos acontecimientos su desprecio por la construcción nacional popular de Bolivia. El primero, su exgerente de la empresa de telecomunicaciones estatal, Entel, el exgerente se llama Elio Montes, se ha fugado del país hacia Miami tras haberse comprobado que realizaba gastos excesivos en su representación personal, en viajes, hoteles de 5 estrellas y demás, un desfalco monumental. Y además se ha comprobado que este exgerente de la estatal de telecomunicaciones Entel ha cometido delitos de malversación de fondos al haber cancelado más de 800,000 bolivianos en finiquitos a funcionarios que no habían cumplido ni siquiera un mes en su trabajo. Un acto de corrupción brutal, abismal. Tanto criticaba este actual gobierno de facto de Yanine Áñez la corrupción del movimiento al socialismo, y ellos realizaron el mayor acto de corrupción de la historia en tiempo récord. Un acto de corrupción de desfalco estatal en menos de un mes. Eso como principal acontecimiento noticioso acá en Bolivia. El segundo acto que ha indignado a los bolivianos es la suspensión, sin ningún tipo de informe, ni jurídico, ni técnico, ni tecnológico, la suspensión del centro de energía nuclear en la ciudad del Alto. Nuevamente, las autoridades de Yanine Áñez desprecian toda la soberanía, incluso tecnológica, que se ha llegado a alcanzar en estos 14 años de gobierno del presidente Evo Morales, y tiran por la borda absolutamente todo sin la más mínima justificación. Ahora salen a decir que el satélite Tupac Katari no tiene rentabilidad. Lo mismo que hace unos cuantos meses estaban diciendo sobre el teleférico, que el mundo entero reconoce como hechos, políticas sociales, obras que pues han elevado el estatus de Bolivia, de un país mendigo, de un país pobre, de un país tercermundista, a un país con grandes proyectos, ¿no? Todos estos proyectos que son emblemas del proceso político de Evo Morales, hoy son dilapidados, defenestrados, desmantelados por el actual gobierno de facto de Yanine Áñez. Lo que más ha indignado en Bolivia
esta última semana. Es el hecho de que el actual gobierno de facto no se ha conformado con destrozar absolutamente Bolivia en el plano dentro de nuestras fronteras, en el plano de la política interna, sino que también lo ha hecho a nivel internacional. La canciller del gobierno de facto, Karen Longaric, apellido croata, ha emitido un comunicado oficial de la Cancillería boliviana en el cual hace una diferencia entre el gobierno de Yanine Áñez y el gobierno de Evo Morales, como si la política internacional de Bolivia no fuera una sola y tendría que adscribirse a un partido X o a un partido Y. Demuestra Karen Longaric su total ignorancia del derecho internacional público. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, encargado de las empresas públicas del Estado, que regula, entre muchas otras, también la administración de la empresa estatal de telecomunicaciones Entel, admitió en cadena nacional, televisión abierta a través de uno de los programas con mayor audiencia del país, que él opta por el sistema de aumentar de un haber mensual de 30.000 bolivianos a sus gerentes a 100.000 bolivianos. Él dice que esta es una medida para evitar la corrupción. Imagínate lo que es eso. Los gerentes que ganaban antes 30.000 bolivianos, automáticamente en la gestión de Iván Arias, ministro de Obras Públicas del gobierno de la presidenta de facto Yanine Áñez, pasan a ganar 100.000 bolivianos. Pues este método de Iván Arias no le ha asegurado que sus gerentes sean totalmente transparentes. En todo caso, ha blindado su participación en actos de corrupción, ha premiado sus actos de corrupción, aumentando su salario de 30.000 bolivianos a 100.000 bolivianos. Una cosa de locos. Pasar a la opción 1, que el MAS gane en primera vuelta, o la opción 2, que se rearticulen las fuerzas opositoras y presenten una propuesta unificada en segunda vuelta. El MAS tendría que seguir manteniendo la mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional y le otorgaría un control del órgano legislativo. Creo que estamos en esa evolución del desarrollo político y pues a seguir aguardando por mayores incidencias que se dan vertiginosamente todos los días. Despido de todos ustedes, panas queridos, se me contagiaron ese término de pana, y un saludo gigante a toda la patria grande. Estaremos en próximas intervenciones analizando este panorama coyuntural boliviano que es cada vez más dinámico, cada vez más complejo en la medida que se van acercando las elecciones. Un abrazo gigantesco. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, el señor Salvador Romero, es sobrino de Carlos de Mesa, el principal líder opositor, que ahora es candidato presidencial por Comunidad Ciudadana. El señor Salvador Romero ha sido designado, puesto a dedo, por la actual presidenta de facto de Bolivia, que es Yanine Áñez. Una vez restablecidas las relaciones diplomáticas plenas entre Estados Unidos y Bolivia, por decisión política exterior de este nuevo gobierno de facto, Estados Unidos ha enviado una comisión electoral sobre pretexto de acompañar el proceso electoral boliviano. Está compuesto por especialistas en derecho electoral norteamericano que van a encargarse de toda la técnica electoral para acompañar el fraude que se viene en las próximas elecciones de mayo del 2020. Entonces tenemos muy clara la relación de Estados Unidos a través de sus diferentes dependencias, a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de sus diferentes órganos, entre comillas, electorales, de apoyo electoral a Bolivia, para legitimar un fraude. Hay que recordar, y esto es fundamental, que Bolivia está viviendo un estado de no derecho, que Bolivia está viviendo un estado de golpe de Estado, valga la redundancia. Entonces, estas elecciones no se están desarrollando en condiciones normales, democráticas, se están desarrollando en pleno golpe de Estado. Hay que ser claros y taxativos con las decisiones políticas que emite el Tribunal Supremo Electoral.
Las decisiones del Tribunal Supremo Electoral a la cabeza del señor Salvador Romero no tienen el mínimo sustento técnico ni jurídico. Estas decisiones son estrictamente políticas. Están regulando la psicología, están regulando el ánimo de la población en general. Es por eso que esta decisión de inhabilitación del expresidente Evo Morales se da precisamente en vísperas de carnaval. El día de hoy, viernes, estamos viviendo viernes de carnaval. Todo el fin de semana va a ser carnavales en Bolivia. Por eso que esta decisión es estrictamente política, ¿no? Y tiene que ver mucho, como les decía, es totalmente anacrónica con el derecho electoral, es totalmente anacrónica con el derecho constitucional boliviano, es directamente anacrónica con el sistema interamericano de derechos humanos. Por ende, esta decisión no tiene el más mínimo valor legal, sino una regulación del ánimo colectivo de carácter político. Entonces hay que ser claros, decirlo al mundo, esta decisión es política, no es jurídica electoral, y pues obviamente afecta el ánimo, el malestar colectivo, y también afecta el ánimo y la percepción del movimiento al socialismo. Sí, vivimos, como les digo, en un estado de no derecho en Bolivia. Los medios hegemónicos de comunicación se han encargado de blindar la opinión pública boliviana y decir que en efecto en Bolivia vivimos un gobierno de transición. Esto no es así. Estamos viviendo en un estado de golpe de Estado, con todas sus características dictatoriales, con un estado de imposición del terrorismo de Estado. Esta decisión del Tribunal Supremo Electoral va en concordancia con la imposición del terrorismo de Estado por parte del gobierno de facto de Yanine Áñez, y hay que ser claros en esto. En Bolivia no estamos viviendo unas elecciones transparentes. En Bolivia no estamos viviendo unas elecciones en igualdad de condiciones. En Bolivia lo que estamos viviendo son unas elecciones en un gobierno de facto, en un gobierno que ha impuesto el terrorismo de Estado. Y pues las últimas encuestas reflejan el malestar colectivo de la población boliviana, que ha visto militares en las calles, que ha visto aviones de guerra sobrevolar las principales ciudades de Bolivia, que ha visto helicópteros de guerra reprimir con armamento bélico a los ciudadanos que se manifestaban en protestas. Esta ciudadanía es la que está cansada de este gobierno de facto, de este gobierno que ha impuesto a través de los órganos coercitivos y coactivos su imperio de la ley, y está votando por la alternativa que es el movimiento al socialismo, el bloque popular, porque hay tres bloques de acuerdo a las últimas elecciones. El bloque de las oligarquías orientales, que sería de Áñez y de Áñez y Luis Fernando Camacho. El bloque de los partidos políticos tradicionales, que están encabezados por Tuto Quiroga y Carlos de Mesa, y el bloque popular, encabezado única y exclusivamente por el exministro de Economía de Evo Morales, que es Luis Arce Catacora, ¿no? Entonces hay que hacer esa diferenciación de los tres bloques que componen las últimas encuestas electorales. Creo que el MAS tiene serias posibilidades de ganar en primera vuelta. De no ganar en primera vuelta, estaríamos a las puertas de una segunda vuelta en la cual se articularían y unirían tanto Áñez, Camacho, Carlos de Mesa, con tal de impedirle al gobierno popular del movimiento del socialismo un nuevo gobierno, valga la redundancia. Entonces, esa es la situación electoral y el panorama político tras la encuesta desarrollada. Muchísimas gracias.